Lehenik eta behin Patxi alikitzak gurekin, gero aurkezlarena, itzegin dugu Euskal Herriaren egitate berezigarrien buruz, eta amaitzeko Jantxo Landaberea, ez dute programatu behintzat, gurekin izango dugu. Bueno, jardunaldiarekin izteko, Patxi alikitzak dago, hemen erekin, adik konsultoriatik dator, eta jasoko zenuten batzuk bete ez dagoen inkesta bat, jasotzen kirolaren eguneko lan egorari buruzko azterketa. Konpareketa bat egin dute 2016 urtean egin zen horrekin. Bera, datuen azalpena emango dugu, bera urte pil bat horrek konsultorian eta zuzenbide, kirol zuzenbide munduan, eta esan dit ez dara isilita egongo, ez dara bere izaerarekin, osak, Patxirekin usten zaituzten, animordoarekin, eta emozionatu gugatu, osak, Eskerrik asko. Bueno, ya os ha adelantado, yo personalmente prefiero moverme durante la presentación, levantarme, entonces, el curso de prevención de riesgos laborales lo tengo actualizado con tanto cable. Me vais a disculpar, prefiero poder ponerme de cara de pantalla. Bueno, como ya os ha anunciado, traemos la presentación de resultados, de hecho es un modo balance, acaban de salir del horno, igual alguien todavía ha visto la encuesta recientemente colgada en redes, es los primeros resultados, ¿no? Extraídos de esa encuesta que hemos realizado junto con el Grupo Escolar, sobre todo gracias por el enorme esfuerzo de intentar movilizar a organizaciones y personas en la respuesta. Traemos aquí los primeros resultados que tratan de ser comparativos con el informe o el estudio que se realizó en 2016. Evidentemente este informe va a evolucionar más, vamos a profundizar en diferentes dimensiones que aquí, bueno, pues también por cuestión de tiempo, hemos tenido que priorizar contenidos y esperamos dar una buena visión de todo ello, pero lógicamente esto va a profundizar a posteriori. ¿Qué es lo que hemos hecho? Dos pinceladas, no se trata de enrollarnos ahora en la metodología, sino que vayamos a la historia que hay detrás de los datos. Fundamentalmente, los datos que presentamos hoy proceden de dos encuestas online que se han realizado a organizaciones que trabajan en el ámbito del deporte, es decir, hablamos de administración pública, hablamos de empresas, hablamos de clubes, federaciones, agrupaciones deportivas y, por otro lado, especialmente y con mucha más profundidad, la colaboración de las personas, de aquellas personas que ejercen en el ámbito del deporte, ya sea como profesionales o como voluntarias, aunque a todos los efectos las consideremos profesionales. Luego ya veremos las condiciones laborales si lo ratifican o no esa realidad. Un único matiz a todo esto, en algunos momentos de la presentación, lo recordaré, hablaremos de personas y en otros momentos de actividades. Y esto creo que bueno, ya es una primera reflexión. Si ya en 2015 eso se veía, 2016 eso se veía, es decir, que una persona podía estar en el ámbito de la multiactividad, de la pluriactividad, perdón, porque multiactividad aquí en este sector tiene sentido propio, este año esto se magnifica. Es decir, una misma persona nos cuenta sobre varias actividades que desarrolla. Y en parte esto tiene que ver con la propia especialización, con las propias necesidades de buscar unas condiciones mínimas económicas, ¿no? Que tenemos profesionales que nos van a informar de cosas que hacen en más de una entidad o en más de una actividad, porque son profesionales en varias actividades. Vale. Anunciado esto, vamos a entrar. Primero unos pequeños datos de contexto. Aquí nos basamos en información que podemos encontrar en la propia página web del Instituto Vasco de Estadística, de Eustat, o del Registro de Asociaciones y Entidades. Desde 2008 a 2021, el tejido empresarial, ¿vale? Ya sabemos que hoy estamos en el ámbito de la administración, pero el sector empresarial
no ha dejado de crecer. Es cierto que llegamos en algunos de los epígrafes a madurado, incluso se reduce levemente, pero el conjunto de los 4 epígrafes que hablan o que operan en el ámbito del deporte no ha hecho sino desarrollarse. En algunos ya digo que ha podido llegar a un nivel de maduración. Y lo que está claro es que el número de entidades no lucrativas sí ha crecido enormemente. Es cierto que a veces este número está dopado, porque las entidades, sobre todo las asociaciones y clubes, se inscriben, pero nunca tienen parte de defunción. Entonces, el número no deja de crecer, pero lo que es claro es que en los últimos años ha presentado un dinamismo amplio, en parte debido al surgimiento de especialidades o de grupos muy específicos dentro de actividades que son de reciente creación o de nueva creación. Bueno, pues vamos a empezar ya con el dimensionamiento de los recursos humanos en el mundo del deporte. Allá por 2016 decíamos que se podía cuantificar en Euskadi una cifra de 19.000 personas aproximadamente, 19.700 las que podían trabajar en el ámbito deportivo. A día de hoy, esa realidad no ha hecho sino crecer, pese a estos 2 años y medio tan raros que hemos tenido, ¿no? Podríamos situarlo en torno a unos 20.500. Ahora, ojo, este número tiene truco. Tiene truco porque detrás hay un importante volumen de voluntariado, ¿vale? Y un volumen de voluntariado que, aunque luego vamos a ver datos muy concretos o mucho más concretos, podemos anunciar que si hablamos de voluntariado por personas que dicen que no cobran absolutamente nada por la actividad que prestan, podríamos cifrarlo en casi 1 de cada 2, en torno a un 40 y tantos % de voluntariado, o por lo menos de colaboración no retribuida. Si estamos hablando desde el punto de vista de lo que las organizaciones o entidades nos reconocen de lo que son sus recursos humanos, la cifra en realidad es mayor. Podría ser de que aproximadamente por cada recurso remunerado tenemos 2 recursos no remunerados. ¿Y esto por qué es así? Pues probablemente porque llegar a los voluntarios, a las personas voluntarias, es mucho más difícil por cualquier canal de encuestación, ¿no? Es algo más complicado, porque precisamente de eso va el asunto, que es la parte no estructurada o la parte menos estructurada. O sea que podemos cifrarlo en cualquier caso en 4 de cada 10, 3 de cada 10, como mínimo, este fenómeno. Decimos que alta proporción del trabajo no remunerado, pese a que es evidente que se ha producido una profesionalización. De hecho, vamos a hablar de datos contradictorios cuando mínimo. Muchos rastros nos están marcando desde 2016 una tendencia a la profesionalización de estos recursos. Sin embargo, luego vamos a ver que hay muchas sombras detrás de esa profesionalización. Por ejemplo, si hacemos una distribución de cuál es el nivel máximo de las personas que han colaborado, veíamos que en 2016 las personas con un rango, un nivel de monitoras deportivas, estaba prácticamente 7 puntos por encima del actual, con lo cual lo que se ha producido es una escalada al siguiente nivel, ¿no?, que tendríamos en entrenadores. Ahora, ¿qué caracteriza a esas personas que se dedican al mundo del deporte? ¿No? Cosas que no cambian. La participación de la mujer. La participación de la mujer sigue siendo limitada a 1 de cada 4 personas. Es un dato que no ha evolucionado en este periodo de tiempo. Bueno, podemos ver una pequeña caída, pero esto es anecdótico, está dentro del propio umbral del error de las encuestas, ¿no?, de cambiar de muestra. Lo que sí ha experimentado un cambio bastante importante en este tiempo es la pirámide de edad. Nos encontramos con una pirámide de edad más envejecida. No quiere decir envejecida, pero sí más envejecida, menos proporción de personas jóvenes o muy jóvenes que podíamos encontrar en periodos anteriores. Ojo, lógicamente esos menores de edad que participan en los colegios con labores, ¿no?, en diferentes labores, por ejemplo en el ámbito de las asociaciones de madres y padres, esas personas es difícil que aparezcan en un estudio de este tipo, por 2 motivos. El primero, porque son menores de edad y para poder colaborar en una encuesta necesitan la supervisión de un adulto, ¿no?, o por lo menos el visto bueno.
Eso en primer lugar. Y eso incluso dificulta el propio acceso a las personas en el momento de la colaboración, con lo cual es lógico que esas personas no estén en este ámbito y sabemos que existen, ¿no? En cualquier caso, como vemos, la pirámide de edad ha crecido, hablamos de personas más experimentadas, 7 años más experimentadas, y sin una entrada significativa de profesionales de otras nacionalidades, ¿vale? Es un dato que no cambia, prácticamente el 99% de las personas no tienen nacionalidad extranjera. Y hay más indicadores que nos hablan de una mayor profesionalización. Por ejemplo, en 2016 el 30% de las personas reconocían que esta era su actividad principal. Esto ha crecido, vamos a un 35%. Se reducen a 4 de cada 10 las que entienden que esta es una actividad secundaria o ocasional, ¿no?, que puede compatibilizar con otro tipo de actividades laborales. O sea, sí hay una tendencia en ese sentido y de hecho se intensifica, ¿no?, la participación de las profesionales tanto en actividades de deporte federado como en deporte escolar. No tenemos aquí, no hemos introducido a docentes porque lógicamente ese es un campo diferente, ¿no? Pero en el caso de todas las actividades, ¿no?, de deporte federado y deporte escolar, han cobrado mucho más peso en esta muestra de personas entrevistadas. Y además, con más participación en el ámbito del deporte adaptado, ¿vale? Hemos pasado de que en 2016 solo un 13%, ¿no?, de las personas decían que parte de ellas, o un 3,2%, todas las actividades en las que colaboraba eran de deporte adaptado. A día de hoy esa suma ya supera el 20%, es decir, hay una mayor participación de ese deporte adaptado, en actividades de deporte adaptado. Pero lo que está claro es que esas personas que en 2016 colaboraban de media en 1,26 entidades, a día de hoy colaboran en 1,84 entidades. Eso quiere decir que tenemos a profesionales que están trabajando casi en 2 entidades simultáneamente. Puede ser que en las 2 como voluntario, en las 2 con actividad laboral o en una como voluntaria y en la otra como actividad laboral, ¿vale? De hecho, eso nos lleva a un cierto desorden cuando luego profundizamos en los datos económicos y por eso requerirá un poquito más de tiempo poder extraer mejores conclusiones. Pero sí parece que se tiende, ¿no?, a una, algo que ya se apuntaba en el estudio de 2016. Si tendemos a una mayor exigencia de cualificación y no tenemos recursos humanos suficientemente cualificados, puede ser que haya menos personas que tengan que acaparar más actividades. Si a eso le añades, eso que puede tener una pequeña incidencia, le añades las propias condiciones económicas y laborales de alguien que pretende vivir de este campo, pues necesita multiplicarse si quiere rellenar su jornada laboral. De hecho, si ese es su entorno, ¿cuál es su cualificación? Decimos que hay rastros que nos hablan de una mayor especialización, pero también cuando hablamos desde el punto de vista formativo, vamos a ver que estamos con un capital humano más experimentado que el que veíamos en el estudio de 2015-2016. De hecho, 1 de cada 2 personas dicen tener más de 10 años de experiencia en la actividad por la que nos están informando, ¿vale? Hay diferencias. Aquellas personas que trabajan en el mundo de la educación física, en el profesorado, pues tienen más experiencia. Quienes trabajan en el ámbito, por ejemplo, como monitoras o monitores, son quizá las que tienen un poquito menos de experiencia, un 46% tienen más de 10 años, pero en general más de 1 de cada 2 personas nos están referenciando una experiencia elevada. Y con muchas horas de experiencia acumulada. Vamos, si fueran pilotos ya podrían volar con Boeing, ¿no? Porque
que nos encontramos con profesionales que en gran volumen tienen más de 750 horas de experiencia en el trabajo desarrollado. Recordemos que la encuesta se dirigió a más de 15.000 personas con las cuales Quirol Escola tiene contacto. O sea que aquí hay una diversidad enorme de personas, más las que pudieran acceder a través de redes sociales. De hecho, si nos vamos a cuestiones más concretas, nos encontramos con rastros que nos vuelven a insistir en que tenemos unas profesionales más cualificadas. De hecho, en 2016 decíamos que una de cada 4 personas, en realidad era en torno al 23,4%, si no recuerdo mal, las que no tenían ningún tipo de formación en el área de los primeros auxilios, ¿no? Un 23,4%, nada. A día de hoy, la muestra que nos encontramos dice que solo un 11% no tiene ningún tipo de formación en este ámbito, ¿no? O habrá gente que tenga una o más formaciones en función de sus niveles de titulación, pero este es un primer rastro de una evolución clara en la formación. Pero si hablamos de cuál es el nivel más alto de instrucción alcanzado desde el punto de vista del deporte, en 2016 una de cada 4 personas no tenía ningún tipo de formación en el ámbito deportivo y prestaba su colaboración, ¿vale? Y ojo, hablábamos incluso aparentemente de un menor volumen de voluntariado, por lo que intuíamos antes. Sin embargo, a día de hoy, el porcentaje de personas que no tienen ningún tipo de estudios en el área deportiva es del 15,5%. Es decir, en general, todos los recursos que se están analizando nos están mostrando una mayor especialización en el ámbito del deporte. A partir de aquí, tenemos que empezar a trabajar en aterrizar este tipo de datos ya a las diferentes áreas, ¿no? Pero ya una primera visión nos está hablando de una mejor cualificación de las profesionales. Pero si eso ha sido así, ¿cómo han evolucionado las condiciones de trabajo? Pues hay condiciones que no han evolucionado. Nos encontrábamos que en 2016 un 37% tenía contrato laboral, a día de hoy es un 36%. Esto no es ni más ni menos, es exactamente el mismo dato, la diferencia es puro error muestral, pero lo que tenemos a día de hoy es un calco de lo que teníamos en 2016. Esta parte no ha evolucionado, pese a que tenemos recursos más cualificados y con mayor experiencia. De hecho, si lo analizamos por perfiles profesionales, parecería lógico pensar que contra más elevado es el nivel, se debería incrementar el porcentaje de personas que tienen contrato laboral, y eso es real en el caso de profesores, pero fijémonos incluso en el nivel de las direcciones deportivas, el porcentaje de personas que no tienen, que tienen contrato laboral, un 38%. Y si hablamos del pecunio, en el 45,2% de las ocasiones estamos hablando de personas que no reciben ningún tipo de remuneración por la colaboración que prestan. Decíamos antes que podíamos cifrarlo, dependiendo de la perspectiva de la empresa, de las organizaciones, de las entidades o de los trabajadores, ¿no? En torno al 45 podía llegar un poquito más, pero bueno, lo que es claro es que se ha incrementado el trabajo voluntario o el trabajo no remunerado respecto al estudio de 2016. Y esto es así incluso en los perfiles más elevados. Direcciones deportivas que nos podemos encontrar en clubes, en federaciones, fundamentalmente, pues esa realidad es genérica. Ojo, nos podemos encontrar, alguien podrá decir, ¿cómo es posible que haya profesores de educación física que no tengan remuneración? He dicho que una persona puede tener más de una actividad. Entonces yo puedo tener nivel de educación física, pero además colaboro como voluntario en el propio centro de enseñanza. Entonces, esa parte no tiene una remuneración. ¿De acuerdo? Recuerda que tengo 5 minutos, pero creo que me sobra todo.
datos. De hecho, decíamos, ¿no?, que se ha incrementado en 10 puntos la colaboración sin ningún tipo de contraprestación respecto a aquel año 2015, aunque también es cierto que ha crecido también en los dos extremos. Ha crecido el porcentaje de personas que no cobran en su colaboración, pero ha crecido también el porcentaje de personas que tienen una actividad remunerada mayor, ¿no?, en el extremo mayor. Incluso ahora, bueno, pues categorizamos también a aquellas personas que no lo pueden desglosar porque colaboran en una sola entidad, pero en muchas actividades. Entonces, por una actividad cobro X, por otra actividad cobro Y, pero yo tengo un salario, ¿no? Una persona que trabaja en un gimnasio, básicamente. Y, lógicamente, esa banda salarial está altamente relacionada con el volumen de horas de dedicación, ¿no? Tenemos aproximadamente un 40% de personas que están por debajo de los 500 euros de cobro en el último mes, ¿no?, en el mes anterior al de la encuesta, 500 euros netos, pero son personas que en el mejor de los casos han trabajado 14 horas. Es decir, hay una baja dedicación por forzada que lleva a una baja remuneración, lógicamente, y que hace muy difícil pues, alcanzar un óptimo salarial, ¿no? Algo que evidentemente, pues, sobre todo en el ámbito del deporte escolar, complica mucho las cosas, ¿no? Porque las franjas horarias en las que es posible impartir formación pues son muy limitadas y no te puedes multiplicar en 25 centros escolares. Y hasta aquí este avance de resultados. A partir de aquí, cualquier pregunta que queráis lanzarnos, pues estamos abiertos. Caray, ¿era la comida o pues con datos tan malos? Sí, bueno, como es igual, mientras anima al personal que todos tenemos que callar, existe también una foto de un dato que se ha llamado la atención especialmente. Ez, ni bat ez egoratzea, bueno, este norbait animatzen da, porque a mí, bueno, primero lo guardo de datos, pero sé que cosas igual me chocaban porque hay datos que parece que no se contraponen, pero algo que os haya llamado la atención en este primer tratamiento de datos con respecto a la situación, porque hay cosas que parece que formación, o sea, es decir, si hay gente que con una mayor formación, más dedicación puede estar colaborando en una de sus actividades por igual cobra, pero mucha de esa luego también colabora en otra entidad, porque pues eso, críos, porque son datos que me llaman la atención. No sé si ha habido algo que os llamó la atención. Bueno, yo creo, viéndolo en perspectiva, el propio anuncio en 2015, ¿no?, o los propios trabajos que se estaban desarrollando para la elaboración de la norma en el ámbito de la profesionalización y de las exigencias de cualificación, yo creo que sí han podido actuar, aunque todavía fuera prematuro, en una tendencia a una mayor cualificación de las personas que hoy vemos. Lo que no ha dado tiempo es de adaptar, bueno, no ha dado tiempo, ¿no?, lo que probablemente haya muchas tendencias que van en contra de una mejor remuneración. Supongo que esta mañana habrá sido el debate, sabemos cómo está la licitación pública en la parte que corresponde al deporte promovido por la Administración, sabemos cómo ha sido la evolución y las aperturas de nuevas entidades, ¿no?, gimnasios que se posicionan en el segmento low cost. Entonces, bueno, pues evidentemente habrá situaciones que en estos momentos dificulten de manera real que esa profesionalización que los datos sugieren se traslade a una profesionalización real en torno a proyecto vital, yo vivo de mi actividad, ¿no?, que yo creo que es el salto que nos ha dado. Tenemos profesionales mucho más cualificados, pero que a día de hoy, en la mayor parte de los casos, lo tienen que tener como actividad complementaria y en términos de pluriactividad porque no da para vivir. Ez, banaketa lurraldekako ikuspegiren batekin zeozer aurreratzi daukazun edo esateri daukazun. Todavía no hemos avanzado en el análisis por territorios, pero lógicamente sí que llegará, tendremos que ir a ello, ¿no?
si recordáis el estudio anterior, tampoco hablaba de grandes diferencias por territorios históricos, más allá de realidades que desde el punto de vista de la administración son evidentes, ¿no? Un caso como el de Álava, con una macrocefalia muy grande y luego municipios que no existen que tienen que trabajar en el ámbito de las cuadrillas. No existen, no. Numéricamente tenemos, que yo soy batatero, bueno, nuestros municipios son muy pequeños y la oferta de servicios orientados, en este caso yo, al deporte, pues requiere, ¿no? del trabajo en cuadrillas. Pero aún así, si recordáis en el estudio anterior, tampoco eran enormes las diferencias por territorios. Claro. Hasta la gestión. Bueno, nik iritzia emateatik. Hasieran nola entzun da zuri ematesunez, zuk esan bezala txokatu inaute kasu, atza batzuk, emaitza batzuk. Batetik dirudinez, formakuntza zerbait hobetu da ez, 2016-tik. Ez daukatela zergatik kontra esan izanik, bestetik ematen du voluntariatza ere esan duzu ez, horrez bana hori goindara. Eta egoera sozial ez dela hobetu ez. Eta gero azken egote duzu, nola hobetu da, 1,2-tik 1,7 eurotik gora erazten dutenen portzentaia. Nik nire formaketa nahi nuke pixka ikustea, uste dela oso kirologra nahiko egoera prekarion da hola. Hora nahiz eta igual formakuntza hortan zerretxo baita igodan, eta uste denok, hemen gaudien guztiok, tronka hondi dakola, nire iruditzen zifrak, 17 bakarrik, adiez 1.000 eurotik gehiago garratzen dutenak, edo voluntariotza igotzea eta formakuntza zertxo gara niritzea, eta okura izugarrizko, erronka, hobetzeko, kasu batzutan ezinezko da, aplikatu esan duzun bezala ez, baina ez dut uste izango da nik ondorio nagusia nire iritziz. Nik uste prestigio hori, balio jarri barko da, profesioa eta lan asko daukura egin aurretik, hori emaitza baioko hobetzeko. Pero lo que es evidente, aunque tú expresas una opinión y yo pues en desarrollo de esa opinión, lo que parece sugerir los datos es que además hay una aceptación del voluntariado, de mayor voluntariado, precisamente para lograr esas horas de experiencia, ¿no? Si yo me profesionalizo y quiero ver en el deporte un ámbito profesional, quizá necesito horas de vuelo para poder acceder a ofertas laborales mucho más estables, más estables. No nos hemos metido todavía con otro dato que existe, pero eso requiere un trabajo más fino, que es incluso el de las modalidades de contratación, porque ya se observan cosas que incluso están fuera de lo que era, no son recurrentes, no son masivas, pero incluso cosas que están fuera de los cambios normativos, ¿no? Por ejemplo, con el trabajo por obra, ¿no? y servicios. Bueno, pues quizá hay colectivos en los cuales todavía el trabajo por obra y servicio es proporcionalmente más elevado de lo que debería existir, que ahora mismo debería ser totalmente anecdótico. Honekin, amaitutzat baten dugu, Patxiren zaldia, mila esker, bat,